Vamos a ver cómo es la anatomía foliar, la, la parte interna de las hojas, cómo es su estructura, qué tejidos encontramos y qué modificaciones anatómicas vinculadas al metabolismo de la fotosíntesis podemos hallar. Primeramente, repasemos cuáles son las funciones de las hojas. La función principal es la de realizar fotosíntesis. Esa es la función principal y para la cual la mayor parte de la hoja se dedica a eso. También necesita la planta realizar a través de las hojas intercambio gaseoso, se realiza la transpiración, la evaporación del agua y el transporte de sustancias, obviamente desde las hojas al resto de la planta. Lo elaborado a través de la fotosíntesis debe ser transportado al resto de la planta. ¿Cuáles son los tejidos que podemos encontrar en las hojas? Por un lado el tejido epidérmico, luego los tejidos fundamentales, el florénquima principalmente, también tejido de sostén como colénquima o esclerénquima, dependiendo de la hoja de la especie, de diferentes tipos de parénquima, obviamente el tejido vascular, xilema y floema, y también podemos encontrar o no distintos tipos de tejido secretor. Las hojas se estudian principalmente a través de cortes transversales. En este caso estamos viendo un corte transversal de una hoja de género Syringa, es un arbusto, ahí en la imagen podemos ver el aspecto de la hoja, el aspecto externo. Y cuando hacemos un corte transversal, lo primero que podemos reconocer son ambas epidermis. La epidermis de la cara adaxial de la hoja y la epidermis de la cara abaxial de la hoja. Por el lado de la epidermis de la cara adaxial se denomina epidermis adaxial o epidermis superior, y la epidermis de la cara de abajo de la hoja es la epidermis abaxial o epidermis inferior. En este caso, los estomas están presentes solamente en la epidermis abaxial de la hoja. Podemos ubicar a través de las flechas, también vemos la cámara subestomática por debajo de los estomas, y la porción de la hoja que se encuentra entre ambas epidermis es lo que se denomina mesófilo de la hoja. El término mesófilo hace alusión a la parte del medio de la hoja entre ambas epidermis. En el mesófilo es donde vamos a ubicar los distintos tipos de clorénquima. En este caso, en la cara de arriba de la hoja, apuntando sobre la epidermis adaxial, el parénquima en empalizada con células más vale alargadas, con pocos espacios intercelulares, gran cantidad de cloroplastos. Es decir, parénquima que fotosintetiza más eficientemente que el parénquima esponjoso o clorénquima esponjoso, también llamado lagunoso, que en este caso es el que está en la parte inferior de la hoja. Entonces tenemos parénquima empalizada hacia la epidermis superior, parénquima esponjoso hacia la epidermis inferior. En esta otra imagen le agregamos algunas cosas. Por un lado, tenemos que encontrar los haces vasculares insertos en el mesófilo de la hoja. Ahí está señalado un haz vascular donde podemos distinguir el floema y el xilema, constitución de la vascular. Si recordamos la estructura primaria del tallo, donde teníamos, por ejemplo, en una dicotiledónea una eustela con los haces vasculares distribuidos en un círculo, teníamos el xilema apuntando hacia el centro del órgano, hacia la médula, y el floema hacia afuera. A la altura del nudo donde se insertan las hojas, vamos a encontrar una traza foliar, lo que se llama traza foliar, que es el haz vascular penetrando en la hoja. Al penetrar la traza foliar en la hoja, el xilema mantiene su ubicación y se va a ubicar en el mesófilo de la hoja apuntando hacia la cara adaxial, hacia la epidermis superior, mientras que el floema va a mantenerse apuntando hacia la cara de abajo, hacia la cara abaxial. En esta imagen así lo vemos. Muchas veces es difícil de distinguir el xilema y el floema. En la imagen de la derecha arriba podemos ver los elementos de vaso con las paredes secundarias rosadas, engrosadas, donde distinguimos el xilema. Ya veremos en próximas diapositivas cómo podemos distinguir una dicotiledónea de una monocotiledónea. Recordemos que en la morfología de las hojas, las dicotiledóneas presentan en general una estructura de nerviación de tipo retinervada, mientras que las monocotiledóneas son paralelinervadas.
Bien, con respecto a esta hoja, al tener los estomas solamente en la epidermis inferior, en la cara abaxial, decimos que la hoja es hipostomática. Hipo significa debajo, los estomas están solamente en la epidermis inferior. Mientras que la estructura del mesófilo se denomina dorsiventral, porque tiene hacia la cara de abajo, hacia la cara de arriba, perdón, hacia el dorso de la hoja, una estructura con el florénquima empalizada, mientras que hacia la cara de abajo presenta otro tipo de estructura, hacia el vientre. Esta hoja tiene una estructura de tipo dorsiventral. Esta diapositiva las dejamos con la animación para que puedan ir desarrollando la diapositiva indicando las partes del mesófilo de la hoja. Es mucha práctica también ir observando hojas, ir buscando los tejidos que tendríamos que encontrar, las estructuras, que hay que hacerse el ojo. Lamentablemente no estamos pudiendo contar con clases presenciales, con las prácticas para que ustedes puedan aprovechar el microscopio y los preparados. Pero es lo que hay. En este caso observamos una hoja de una planta acuática flotante del género Cotanogeton, donde podemos ver en un corte transversal, por un lado, lo que nos llama la atención es ese tejido con grandes espacios intercelulares que está hacia la cara abaxial, hacia la epidermis inferior, que es el aerénquima, que ocupa gran parte del mesófilo de la hoja. Luego tenemos los estomas, podemos ubicar solamente presentes en la cara de arriba, en la epidermis superior. Ahí están los estomas con la cámara subestomática por debajo. Estas hojas tienen una gruesa cutícula en la epidermis superior. Por la posición de los estomas, la hoja decimos que es epistomática. Solamente presenta estomas en la cara superior. Y por el lado de la estructura de la hoja, la estructura del mesófilo, tenemos hacia la epidermis inferior el aerénquima y hacia la epidermis superior florénquima empalizada. Por lo cual también podemos decir que es una hoja de estructura dorsiventral. En lo que respecta a los haces vasculares, justamente este corte transversal ha tomado la nervadura media bien de frente a la vascular, donde podemos distinguir los elementos de vaso del xilema hacia la parte superior media en realidad. Rodeado de la vascular hay un paquete de fibras, tanto en la parte superior como en la parte inferior, que esta vaina rodea casi completamente a la vascular. Enseguida de las fibras que están en la parte inferior está el floema, y a ambos lados de la nervadura media podemos ver los haces vasculares cortados de costado, de perfil, en bisel. Esto es lo que nos indica que estamos ante una nerviación retinervada, una hoja que posee nerviación retinervada. ¿Sí? Cuando encontramos las nervaduras secundarias de costado, lo que estamos observando es el xilema en la parte superior, lo que se ve rojizo, algo difuso. En el centro hay floema, y lo que está bien rojo debajo son las fibras del floema, las fibras floemáticas. Entonces, al hacer ciertos cortes transversales, podemos distinguir cuál es el tipo de hoja, el tipo de gran grupo, si es una dicotiledónea o una monocotiledónea, también a través de la nerviación. Por otro lado, tenemos la posibilidad de distinguir cuál es la epidermis superior y cuál es la epidermis inferior a partir de ciertas características. Por ejemplo, la posición del xilema y la posición del floema, o también podemos deducir la presencia del florénquima empalizada. Muchas veces el florénquima empalizada es más eficiente con respecto a la fotosíntesis, y podemos deducir por la posición del aerénquima, por la posición de los estomas en esta planta acuática, cuál es la epidermis superior y cuál es la epidermis inferior. Aquí podemos observar la estructura interna de una hoja de jarilla. Las jarillas son arbustos que se habitan en la región fitogeográfica del monte, son ambientes secos, y en este caso podemos ver que la hoja presenta estomas en ambas caras, tanto hacia la epidermis superior como hacia la epidermis inferior. Se observan las cámaras subestomáticas con los estomas. Al tener las hojas que poseen estomas en ambas caras, se les denomina hoja anfistomática por la posición de los estomas.
¿Cómo sabemos cuál es la cara inferior y la cara superior de la hoja, el haz y el embés? Por la posición del xilema y el floema. Si observamos, vemos algunos haces vasculares más en detalle, vemos el xilema con elementos de vaso más grandes y se ubican, en realidad está al revés la hoja, está ubicado hacia la parte de abajo de la diapositiva, y hacia la parte de arriba está ubicado el floema. Con respecto a la estructura de la hoja interna del mesófilo, acá tenemos en ambas caras, hacia ambas caras, un parénquima en empalizada, un clorénquima en empalizada. En este caso tenemos en el centro, a la altura de los haces vasculares, un clorénquima esponjoso o lagunoso. En este caso decimos que la estructura de la hoja es isolateral, porque tiene hacia ambos lados la misma estructura de hoja, clorénquima en empalizada. También se denomina estructura isobilateral. Muy bien, tenemos anatomías foliares, las que vimos, son las más comunes, pero también existen modificaciones de los tipos de hoja, del mesófilo de la hoja y su estructura anatómica, vinculados con el tipo de fotosíntesis que se realiza. La gran mayoría de las plantas tiene un ciclo fotosintético denominado C3 o de Calvin, porque es un ciclo fotosintético, es una fotosíntesis cuyo primer producto es un compuesto de 3 carbonos. Pero existen plantas que se han descubierto que poseen un ciclo fotosintético diferente, cuyo primer producto no es un producto de 3 carbonos, un compuesto de 3 carbonos, sino un compuesto de 4 carbonos. Este ciclo fotosintético se denomina C4 o de Hatch-Slack. Las especies que realizan este tipo de fotosíntesis generalmente han evolucionado en ambientes con alta insolación, altas temperaturas y baja humedad, ambientes áridos. Las tasas fotosintéticas que poseen estas plantas son mayores que las que poseen las plantas de carbono 3, las plantas C3. En la anatomía que poseen, la diferencia es que poseen un clorénquima foliar que está ubicado radialmente dispuesto de forma radial alrededor de los haces vasculares, formando una especie de corona. Esta estructura se denomina estructura Kranz, que es la palabra que indica corona en idioma alemán. La ventaja que tiene el metabolismo C4 es que puede fijar dióxido de carbono, a la planta le permite fijar dióxido de carbono a una baja concentración de dióxido de carbono, que es una limitante para realizar la fotosíntesis. El costo energético del metabolismo C4 es mayor, pero en el balance final es más eficiente la planta que tiene metabolismo C4 comparado con la C3 en muchos ambientes. En esta imagen podemos observar en la parte superior un corte del mesófilo de una hoja que tiene metabolismo C3 con sus células del mesófilo, con los cloroplastos, el haz vascular y nada en particular respecto a lo que podemos pensar de la fotosíntesis. La fotosíntesis se realiza en las células normalmente a través del ciclo de Calvin, cuyo primer producto de la fotosíntesis es un compuesto tricarbonato. Por otro lado, las hojas que tienen un metabolismo C4 tienen una estructura de mesófilo diferente. Hay un grupo de células que rodean al haz vascular, que son las que van a realizar la fotosíntesis como las hojas C3, pero en el resto de las células del mesófilo se realiza la fotosíntesis cuyo producto es un compuesto de 4 carbonos denominado malato. El compuesto permanece en las vacuolas, en estas células, pasa a las células del haz que envuelve a los haces vasculares. Ahí el dióxido de carbono es liberado y se realiza la fotosíntesis tal cual se produce en las células comunes del mesófilo de las plantas C3. Entonces, hay una diferencia espacial entre un tipo de fotosíntesis y otra, y las plantas pueden producir mejor en ciertos ambientes. Estas son modificaciones del metabolismo de la fotosíntesis que tienen su correlato con estructuras anatómicas. Ustedes lo van a ver más en detalle en química biológica, que es química 3, estos aspectos en fisiología vegetal, y también tienen material en la plataforma para poder
leerlo con más detalle y poder comprenderlo mejor. Muchas gramíneas poseen esta estructura C4, ¿no? El metabolismo vinculado a la estructura Kranz. Esta es una planta del género Bouteloa. Si observan bien, tenemos los haces vasculares bien de frente, las gramíneas son monocotiledóneas, los haces vasculares están paralelos, y aquí tenemos la nervadura central con una vaina esclerenquimática que rodea al haz vascular, y la vaina parenquimática, que es la vaina Kranz, el clorénquima que rodea al haz vascular, y por otro lado el clorénquima radial, que es donde se produce este tipo de fotosíntesis con el metabolismo C4. Como buena gramínea posee en estos valles de las hojas células buliformes. Aquí tenemos otro ejemplo, la caña de azúcar es una planta C4, otra gramínea, con el haz vascular rodeado por una vaina parenquimática, con la vaina parenquimática y las células del clorénquima radial, que es donde se realiza este tipo particular de fotosíntesis con el compuesto tetracarbonado, que después pasa a las células de la vaina parenquimática y se termina de realizar la fotosíntesis. Una vez realizada la fotosíntesis, los azúcares y los almidones pasan a la corriente floemática. El maíz, es otra gramínea que tiene estructura C4. Ahí vemos la vaina parenquimática que rodea la vascular y las células del mesófilo. También están señalados los estomas con sus cámaras subestomáticas y podemos observar grandes células buliformes. Hay muchas especies que poseen estructura C4 y generalmente cuando tenemos este tipo de metabolismo C4 también tenemos la anatomía Kranz. En este esquemita podemos observar el ciclo de C4 en las células del mesófilo y el ciclo de Calvin C3 que se produce en las células de la vaina que rodean el haz vascular, donde se termina sintetizando el almidón y elaborando azúcar y almidón para después transportarse a través del fluido. Otra modificación que tiene que ver con la fotosíntesis es el que poseen las plantas CAM. CAM es la sigla de metabolismo ácido de las crasuláceas en inglés, que fue la primera familia de plantas donde se encontró este tipo de metabolismo. En el caso de la fijación del dióxido de carbono se produce a la noche, porque durante el día los sistemas permanecen cerrados para evitar la evapotranspiración, y cuando permanecen cerrados durante el día se produce en el mesófilo del hoja la segunda parte de la fotosíntesis. La fotosíntesis se produce en la misma hoja, el mismo mesófilo, en las mismas células. El malato se acumula en las grandes vacuolas que poseen estas células y se separa en piruvato y dióxido de carbono para producir el ciclo de Calvin durante el día cuando la planta tiene los estomas cerrados. Es una separación temporal de las dos partes del proceso. En cambio, en las plantas C4 la separación de los procesos era espacial. En las células del mesófilo se producía la parte de 4 carbonos, el ciclo de 4 carbonos, mientras que en la de la vaina se producía la de 3 carbonos. Acá en las mismas células del mesófilo se produce el proceso, pero en distintos momentos del día. Las plantas CAM son plantas que habitan en ambientes áridos, en condiciones hídricas desfavorables, con altas temperaturas. Muchas plantas científicas también poseen este tipo de metabolismo. En este esquemita podemos observar, durante la noche la planta tiene los estomas abiertos, capta el dióxido de carbono atmosférico, lo procesa a través del ciclo C4, luego durante el día con los estomas cerrados se elabora a través del ciclo de Calvin el azúcar y el almidón para que la planta lo utilice. Acá recordemos, cuando vimos vacuolas hablamos entre los ácidos orgánicos que almacenaba estaban el malato. Las plantas que realizan el metabolismo de CAM tienen ese tipo de compuestos como reserva en las grandes vacuolas que poseen. Numerosas familias botánicas son las que poseen plantas CAM, con metabolismo CAM, muchísimas, y cada vez se descubren más. Este es un proceso metabólico asociado
al ambiente donde han evolucionado y no está vinculado a estructuras anatómicas, por eso se va descubriendo y describiendo a medida que se hacen estudios fisiológicos. El ananá es un ejemplo de planta campo, entre muchas otras. Y así terminamos el tema hoja. Esperemos que puedan elaborar el trabajo práctico y cuentan con las herramientas a partir de los teóricos, del material de lectura, material complementario para poder tratar de interpretar cómo es una hoja. Y así terminamos también el tema órganos, donde vimos raíces, tallos y hojas. Y si vemos cortes histológicos de distintos órganos, a través del análisis de qué tejidos posee, de qué estructuras vamos a encontrar, podemos tratar de interpretar y deducir de qué órgano se trata. Y a no rendirse, que esta pandemia la vamos a vencer entre todos.